Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Deseo recordarles a todos y a todas, los amigos y las amigas de este espacio radial, que tenemos siempre un espacio disponible para la presentación de sus libros, de sus proyectos o de congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. Para estos efectos se pueden comunicar al 787-758-8232. 787-758-8232. Le damos la bienvenida hoy a las compañeras Angélica Torres Sotero y Corali León Morales. Bienvenidas al programa. Muchas gracias por la invitación, José Raúl. Gracias, igualmente. Con quienes estaremos conversando hoy sobre un tema de gran importancia para la sociedad puertorriqueña hoy en día y para lo que ocurre en la comunidad universitaria, que es el tema de la violencia sexual y sobre todo la violencia sexual en la Universidad de Puerto Rico. Estamos comenzando el mes de la prevención y concienciación de la violencia sexual en Puerto Rico y nos parece muy pertinente seguir insistiendo en un tema que ha despertado mucho interés en nuestro país y con razón, porque es un tema que es debido a muerte para personas que viven en Puerto Rico. Es un tema esencial, es un tema clave, es un tema al que hay que dedicarle tiempo. La violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? Sí, la violencia sexual es todo acto de índole sexual que se da entre dos o más personas y una de esas personas no desea recibir ese contacto sexual. Cuando hablamos de violencia sexual estamos hablando de un término sombrilla que recoge conductas de violencia sexual como lo que es la agresión sexual, los actos lascivos, el hostigamiento sexual, el acoso callejero, que es bastante común, ¿verdad?, dentro del contexto universitario, y otras conductas que tengan o que medie ese contacto sexual que es indeseado. Lo vemos, por ejemplo, de manera bien normalizada cuando vemos chistes de índole sexual en el contexto laboral o en el contexto universitario o escolar. También lo podemos ver con miradas lascivas. De momento tenemos, ¿verdad?, una persona que nos está mirando y vemos que nos está mirando partes del cuerpo. También muchas veces, aunque lo que nos digan en términos del contenido no necesariamente es de índole sexual, pero el tono de lo que nos están diciendo nos deja entender entre líneas que hay otras intenciones envueltas en esa comunicación. Así que cuando hablamos de violencia sexual estamos hablando de ese término sombrilla que recoge todas esas manifestaciones. Sí, porque solemos hablar de hostigamiento, ¿no? Sí. Pero Y está de moda. Está muy de moda hablar del hostigamiento sexual. Pero la violencia sexual es un término más amplio, sí, que incluye, como tú nos explicas, el tema del hostigamiento y otros, ¿no? Que suelen mencionarse quizás un poco menos, que constituyen actos de agresión, de violencia. Y para mí es bien importante puntualizar eso, por eso digo, ¿verdad?, que hablar de hostigamiento sexual está de moda y es importante hablar de hostigamiento sexual, pero hay otra gama de conductas que también ocurren y en la medida en que no hablamos sobre ellas siguen quedando invisibilizadas. También estaba de moda el término de violencia doméstica, ¿verdad? Que tiene un límite, ¿no? ¿Cuál sería aquí la diferencia entre esos conceptos? Sí, en el caso de violencia doméstica estamos hablando de violencia que se da en el contexto de las relaciones de pareja. Y, por ejemplo, también hablamos de violencia en relaciones de pareja cuando hablamos de violencia que se da en relaciones de jóvenes. Así que son dos cosas distintas, pero se pueden dar dinámicas de violencia sexual en las relaciones de pareja. Así que es importante poder saber distinguir. Y todo ese tipo de violencia, pues la comunidad universitaria no está exenta de ellas. Ocurren, ¿verdad? Por miembros de nuestra comunidad, son objeto de ese tipo de violencia. Corali, tú coordinas el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros en la UPR de Carolina. Háblanos un poquito de ese proyecto y qué relación tiene con este tema. Pues el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros es un proyecto que está enfocado en prevenir y educar sobre la violencia de género, particularmente violencia doméstica, violencia en relaciones de pareja, violencia sexual y acecho. Y lo que busca es concienciar y educar
a toda la comunidad universitaria de la UPR en Carolina sobre la prevención de la violencia de género, sus distintas manifestaciones. También busca promover la equidad y fortalecer la respuesta institucional cuando se dan situaciones de violencia de género en el recinto. Así que también tiene un componente más allá del impacto a estudiantes en términos de actividades educativas, también tiene un componente de adiestramiento al personal universitario que brinda servicios directos a personas que son sobrevivientes de violencia de género, particularmente el Departamento de Consejería, servicios médicos, oficiales de seguridad, y también con el apoyo de la doctora Angélica Torres estamos buscando impactar otros sectores de la universidad. Y hace poco también empezamos a adiestrar a la Junta de Disciplina, porque sabemos que pueden recibir casos para evaluar procesos disciplinarios, y en la medida en que no se tiene un conocimiento sobre lo que es la violencia de género, pues a lo mejor no se toman las mejores decisiones en ese proceso. Sí, con la doctora Angélica Torres vamos a estar hablando un momentito sobre el título 9, ¿verdad? En detalle. Sí. Siéntete en la libertad también aunque no estemos hablando directamente del título 9, de poder ¿verdad? Responder a estas preguntas que le estoy haciendo a Coralie. Gracias. El proyecto Construyendo Equidad entre Géneros lleva cuánto tiempo en Carolina, y cuál ha sido la experiencia, cuáles son los retos que ha enfrentado, cuál es la situación de los casos de violencia sexual en Carolina, cómo se vive este tema en Carolina. El proyecto lleva desde el 2015 trabajando. Nosotros recibimos fondos federales de la Oficina de Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia Federal, así que gracias a esos fondos podemos tener el proyecto en la institución. Pero antes de eso ya se habían dado otros proyectos en la universidad, particularmente el programa de prevención de violencia contra las mujeres. Con el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros se hace también una forma de rebranding, porque queríamos hablar ¿verdad? De manera más amplia sobre lo que es la violencia de género, porque tenemos, por ejemplo, personas LGBTIQ, y no tendemos a pensar que la violencia que viven las personas LGBTIQ también es violencia de género, ¿verdad? Entonces, la medida en que cambiamos el nombre y cambiamos visión, pues podemos ampliar el scope del proyecto. En términos de los casos de violencia sexual, para mí siempre es bien importante hacer la distinción de que una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que genuinamente pasa. Y sabemos que hay unas diferencias entre una cosa y la otra. Yo sé que Angélica tiene las estadísticas más recientes en términos de los casos de hostigamiento sexual. Yo cuento acá con unas estadísticas que el equipo de estudiantes de Educadores Pares recogió en el 2016, donde hizo el esfuerzo de buscar todos los informes del Clery Act, que obliga a todas las universidades a reportar actos delictivos y notificarles a la comunidad universitaria. Y en ese ejercicio de recopilar todos los informes, descubrimos que para el 2015 el único recinto donde se reportaron casos de violencia sexual fue en la UPR de Río Piedras. En el caso de Carolina, para ese año no se reportó ninguno, y el restante de los recintos no tuvo reportes en términos de casos de violencia sexual, al menos lo que estaba contemplado en los informes del Clery Act. Sí. Alguien podría decir que si no se reportan casos de violencia sexual es que está todo bien, ¿no? Sí, hay gente que podría asumir eso. Pero entonces si los comparamos, por ejemplo, con estadísticas del Departamento de Justicia Federal y del National Sexual Violence Resource Center, dice, por ejemplo, que cada 98 segundos una persona experimenta una situación de violencia sexual, que el 27% de las mujeres universitarias han experimentado algún contacto sexual no deseado, que una de cada 6 o el 16% de las mujeres universitarias han sido abusadas sexualmente durante el noviazgo, y 1 en cada 5 mujeres y 1 en 71 hombres serán agredidos sexualmente en algún momento de sus vidas. Así que eso contrasta con lo que nos dice tanto el Departamento de Justicia Federal como organizaciones que trabajan estos temas a nivel nacional en Estados Unidos. ¿Y qué explica entonces esta disparidad entre los casos reportados y lo que las estadísticas sugieren que debe ser la cantidad de casos que ocurren en la realidad? Pues hay un montón de situaciones que muchas veces limitan en que sobrevivientes se sientan en la comodidad de poder reportar. Por ejemplo, está el miedo a la represalia, ¿verdad? Que alguien tome una acción contra esa persona, el que sean revictimizadas o revictimizados en el proceso. Y cuando hablo de revictimización me refiero más bien a que
pues deciden, por ejemplo, divulgar la situación y minimizan esa situación, le dicen que eso no fue nada, no les creen. Y todas esas cosas tienen un impacto detrimental que es incluso muchas veces más violento que la misma violencia sexual que vivieron. Así que muchas veces personas, por miedo a experimentar esas cosas, deciden no denunciar. Y es bien importante hablar sobre esto porque muchas veces cuando se trabaja desde la prevención, se enfoca en que, mira, si te pasó, reporta. Pero entonces tenemos que hacer un montón de cosas para que la gente se sientan cómoda a reportar y a buscar ayuda. Entonces ahí es parte, ¿verdad?, de las responsabilidades institucionales que tenemos que asumir para que las personas vean que se está haciendo algo y que entonces la posibilidad de que te revictimicen es menor, que los servicios son adecuados, que esa es parte del reto que tenemos de frente. Y también quería añadir a eso, ¿verdad? La universidad es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y esto es algo que ocurre también a nivel de país, influye la manera en que la sociedad responde o reacciona a este tipo de situaciones y a las personas víctimas sobrevivientes, los medios de comunicación, cómo manejan los temas, así es que es un asunto a nivel de país que se refleja en la universidad también. Sí, hay un elemento de confianza. Sin embargo, la universidad tiene dos certificaciones, ¿verdad? La certificación 130, 2014-2015, en donde se establece la política institucional contra el hostigamiento sexual, que es una certificación a la que la prensa hizo alusión en los casos de las vistas que está llevando la comisión y la senadora Zoela Boy del Senado, que está atendiendo el tema de los casos de hostigamiento sexual, así como se reportó en la prensa en la Universidad de Puerto Rico. Pero también existe la certificación 140 2015-2016 que establece un protocolo para la prevención y manejo en los casos de violencia sexual en la UPR. Es decir, la universidad tiene una certificación. Estas certificaciones, esta política, este protocolo establecido, aprobado, adoptado por la Universidad de Puerto Rico y que se trabajan a través sobre todo de título 9, me parece. Son suficientes. El problema está en las certificaciones, está en la política adoptada. ¿Qué tiene que cambiar para cambiar qué tiene que cambiar para crear un mayor clima de confianza y que las personas que son víctimas sobrevivientes se sientan en la confianza de reportar ante la institución lo que está ocurriendo o lo que ocurrió? Bueno, voy a hablar desde la perspectiva, ¿verdad?, del asunto de las políticas en la universidad y quizás Coralis pueda abundar en el asunto de la educación y prevención. Ciertamente las políticas existen y pues tienen sus fortalezas, no obstante, pues estamos en un proceso, ¿verdad?, el grupo de coordinadores y coordinadoras de título 9 del sistema UPR, de revisar estas políticas y de hecho de desarrollar una política que incluya las diversas modalidades de violencia sexual, ¿verdad? Así es que también estamos trabajando con eso, de revisar, actualizar y solidificar esas políticas y protocolos para luego entonces, es importante no solamente el documento, sino darle vida a través de educar a la comunidad universitaria de que estas políticas existen, de cuáles son los deberes y derechos de cada parte. Así que estamos en ese proceso, aunque existen unas políticas, también estamos asumiendo esa responsabilidad de revisar, actualizar y mejorar las políticas. Sí, yo creo que eso que plantea Angélica es bien importante, porque fortalece la respuesta que se puede dar desde la universidad. Y hay tres áreas que yo creo que son importantes que debemos mirar. Una es el área del proceso de investigación y de la respuesta rápida y las medidas cautelares que se tienen que tomar a la hora de recibir una situación de violencia sexual. Hay un área que tiene que ver con los procesos de prevención y educación que se dan y cuáles son los enfoques. Por ejemplo, muchas veces se tienden a enfocar en lo que llamamos reducción de riesgo, ¿verdad? Que es hacer esta lista de cosas donde dicen, por ejemplo, no andes sola, ten las llaves del carro en la mano, si te pasó, denuncia, es tu deber. Entonces perdemos de perspectiva que estamos haciendo una lista de cosas que pueden ser revictimizantes. Porque la persona puede decir, pues mira, me fui a janguear y entonces iba caminando sola o solo de noche y de camino a mi hospedaje, pues me agredieron sexualmente. Es mi culpa porque me fui sola o me fui solo. Entonces hay que repensar también cómo se dan esos procesos de educación y en vez de enfocarnos en posibles víctimas, que a mí no me gusta usar ese término, pero ¿verdad? Así es que se ve, nos enfocamos en lo que son posibles víctimas, debemos enfocarnos en cómo podemos establecer respuestas comunitarias, ¿verdad?
como si yo veo algo que yo puedo hacer desde afuera para minimizar la situación o para prevenir que a esa persona le pase algo más, ¿verdad? Si yo estoy en el jangueo y ando con una amiga y mi amiga está borracha, y yo veo que hay una persona que está intentando llevársela, ¿qué yo puedo hacer en ese momento, ¿verdad? Para proteger a mi amiga. Y entonces la conversación cambia. Y nosotras, ¿verdad? Trabajamos desde la perspectiva o el modelo bystander, que lo que hablamos de bystander es realmente quiénes son las personas espectadoras, quiénes están mirando, y no solamente nos quedamos mirando, sino entonces pues qué cosas podemos hacer para prevenir de esos contextos. Y quita un poco la presión sobre las personas que son sobrevivientes y entonces asumimos una responsabilidad colectiva sobre lo que es la prevención de la violencia sexual. O sea que como lo entiendo, es que hay dos aspectos. Está el aspecto, digamos, de educar, que tiene que ver más con la prevención, y está el aspecto de cuál es la responsabilidad que tiene la institución para crear un ambiente seguro, y una vez que ha ocurrido la agresión, el acto de violencia, cómo se va a trabajar con el asunto. Y se me queda un aspecto que es bien importante, que ahí Angélica está haciendo un tremendo trabajo, que es la parte del adiestramiento. Y hay que adiestrar a todos los niveles. No solamente adiestrar al personal que da servicio directo a sobrevivientes de los recintos, pero tú puedes tener, por ejemplo, una asistente administrativa que reciba una situación en una oficina. Y si esa persona no conoce los protocolos, no conoce las políticas universitarias, no conoce los servicios que tiene el recinto, pues está bien limitada en lo que puede hacer. Lo mismo pasa con los profesores y las profesoras. En un salón de clase, a lo mejor un estudiante o un estudiante se sintió en la comodidad de acercarse. Puede pasarte a ti. Se te acerca y te dice, mira, me está pasando esto. Entonces, en la medida en que tú no tienes ese conocimiento, es limitado lo que tú puedes hacer. Y es parte de lo que queremos empezar a trabajar, y Angélica está haciendo unos esfuerzos en el recinto de Carolina para poder adiestrar a todos los niveles. Ese primer contacto es bien importante, ¿no? Sí, de hecho se ha encontrado clave en la decisión de la persona, ¿verdad? De si reportar, no reportar, si buscar apoyo, porque aquí la prioridad es el bienestar de la persona. Ciertamente tampoco es un obligarle a tienes que reportar, sino que también pues considerar cuáles son las necesidades en ese momento de esa persona y poder responder a ella. Bueno, amigos y amigas, vamos a una breve pausa y regresamos rápidamente. Buenas tardes, están escuchando el programa Apúntalo, el programa de la APU. Hoy, esta tarde, estamos discutiendo con las compañeras Angélica Torres y Coralie León sobre el tema de la violencia sexual en la Universidad de Puerto Rico. Ambas compañeras trabajan con este tema en el caso de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Carolina. La compañera Coralie León coordina el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, y la compañera Angélica Torres es la coordinadora de Título 9. Hablábamos de algunos de los aspectos que tienen que ver con la manera como la institución se enfrenta en la prevención y para atender los casos ya de violencia sexual en la universidad. Habíamos hablado un poquito sobre el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros. Me gustaría que antes de continuar, la compañera doctora Angélica Torres pudiera hablarnos un poco sobre el título 9, qué es el título 9 y qué tiene que ver con este tema. Sí, el título 9 es una ley federal que fue promulgada en 1972 y lo que hace es que exige que todas las instituciones educativas que reciben fondos federales pues ofrezcan un trato, servicio, ¿verdad?, con equidad y justicia a toda la comunidad universitaria. Esto implica estudiantes, personal docente, no docente, visitantes, contratistas, así que toda persona que esté en la universidad. El título 9 protege, y me gusta presentarlo desde esta perspectiva, más allá de prohíbe, pero protege a la comunidad universitaria contra el discrimen por razón de sexo. Cuando hablamos en el lenguaje de título 9, discrimen por razón de sexo, entendemos que abarca, ¿verdad?, todo tipo de discriminación sexual, incluida la discriminación por identidad sexual, ¿verdad?, lo que es orientación, expresión, identidad de género, o la falta de conformidad a las nociones estereotipadas de masculinidad, feminidad. Por ejemplo, que de repente una estudiante diga, pues quiero estar en el equipo de baloncesto, y se le diga, no, pero si tú eres nena, ¿verdad? Y vemos un asunto discriminatorio. Y también incluye violencia doméstica, agresión sexual, violencia en relaciones de pareja, acecho y hostigamiento sexual. También incluye el discrimen a personas embarazadas. ¿Okay?
Título 9 tiene 3 componentes. El componente de cumplimiento, que básicamente toca los asuntos de políticas y protocolos, ¿verdad? Reglamentos en la universidad que tienen que existir para responder desde el enfoque de prevención, pero también desde el enfoque de manejo de las situaciones. Tiene el componente de educación y prevención y tiene el componente de investigación de quejas presentadas. Título 9 no me dice específicamente cómo yo voy a hacer ese proceso de investigación de quejas, por lo que exige que la universidad tenga su propio protocolo de cómo va a atender cuando recibe quejas, ¿verdad? Y el manejo de las situaciones. Y en el caso de la UPR tenemos certificaciones que las mencionaste anteriormente, y que es la 130 de hostigamiento sexual, la 140 de violencia sexual, y en Carolina específicamente tenemos un protocolo que está en proceso de revisión gracias al proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, que es un protocolo también que nos guía en ese proceso de responder en situaciones de violencia sexual. Muy bien. Y eso es en Carolina. Título Sí. 9 está en otros recintos, Sí. todas las unidades, pero ¿qué otro tipo de respuesta la universidad ha dado? Me parece que estas respuestas se dan más bien a nivel de las unidades o de los recintos, Sí. pero hay una respuesta sistémica. ¿Cómo la universidad atiende esta situación? Pues mira, ahora mismo hay unos comités, ¿verdad?, que se convocan. Hay un comité timón desde Administración Central que estamos, como mencioné anteriormente, trabajando, tanto impulsando, ¿verdad?, el asunto de las campañas educativas y de prevención, y también la revisión, y ahora mismo nos dividimos ya las tareas para el desarrollo de una política actualizada e inclusiva, ¿verdad?, de las diversas manifestaciones de violencia sexual. Así es que desde Administración Central sí se están haciendo esfuerzos, se está contando con la participación y colaboración de todas las personas coordinadoras de Título 9 en los recintos, y otras personas claves como lo son las procuradoras y procuradores estudiantiles, y diferentes, ¿verdad?, oficinas claves. Así que sí se están convocando estos esfuerzos desde Administración Central, y en las unidades también hay comités multisectoriales que están trabajando hacia esta misma dirección. Algo que también es bien importante plantear, que la UPR tiene la respuesta ante este problema en la misma UPR. Hay múltiples recintos que tienen programas o de servicio directo o de prevención que ya están trabajando. Y yo creo que es importante también que se pueda visibilizar esos trabajos, porque no tenemos que reinventarnos la rueda. Ya hay unas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Mayagüez tienen el proyecto Apoyo a Mujeres Siempre Vivas, y Siempre Vivas lleva, creo que desde el 97, dando servicios directos a sobrevivientes de violencia de género. Dan servicios de acompañamiento ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con ir a la policía, tener una orden de protección, tienen grupos de apoyo, hay procesos terapéuticos que se dan. Y es un proyecto que está allí en la UPR de Mayagüez, es el único proyecto especializado, ¿verdad?, en su área a nivel de la UPR, y creo que es importante, ¿verdad?, que como UPR, como sistema, se puedan mirar ese tipo de modelos. En el caso de nosotras de Carolina, pues tenemos un programa de prevención, y una de nuestras áreas ¿verdad?, de mayor experiencia es el desarrollo de campañas educativas y el trabajo con estudiantes que son educadores pares. Tenemos un equipo de educadores pares que nos ayudan en el desarrollo tanto de las campañas de material educativo, de actividades educativas de impacto a toda la comunidad. Y también hay otras universidades como Calle, que tiene el proyecto Pro Mujeres, en Humacao, el programa de prevención de violencia hacia las mujeres. Así que hay distintos esfuerzos que se dan. Aquí, por ejemplo, en la UPR de Carolina, de Río Piedra, está el programa de género, y tienen un grupo de estudiantes de género que se reúnen y también hacen actividades. Así que creo que es importante que se puedan visibilizar todos esos esfuerzos que ya se hacen, y que muchas veces lo que esos esfuerzos necesitan para solidificarse son recursos. ¿Verdad? Porque en caso nuestro, nosotros no tenemos fondos recurrentes, ¿verdad? Dependemos de propuestas federales. Y yo miraría más, si a mí me tocaría, ¿verdad?, establecer un plan sistémico, también yo incluiría a esos proyectos que ya están ahí, que ya están dando los servicios, que tienen unas áreas de especialidad, y vería de qué manera puedo integrarles, fortalecer lo que están haciendo y establecer vínculos y redes.
porque la UPR no solamente tiene estos programas, aquí hay estudiantes a nivel de bachillerato y de maestrías de psicología, de trabajo social, de consejería, de justicia criminal. Podríamos tener centros de práctica que le den servicios a sobrevivientes en las universidades. Así que pienso que también hay que dar esa mirada sobre cuáles son los recursos que tenemos internamente y cómo podemos utilizarlos para trabajar. Porque esto no es nuevo. Ahora mismo tenemos la visibilidad, ¿verdad?, que sale a raíz de la investigación de Mayagüez, de hostigamiento sexual que se dio en el recinto. Pero además de eso, ya, o sea, esto es algo que viene pasando, que pasa en la sociedad puertorriqueña, que ha pasado en las distintas universidades. Y por eso es importante que podamos entonces mirar qué hasta este momento hemos estado haciendo, qué ha dado resultados, qué no, y cómo podemos fortalecer esos procesos. Sí, yo creo que es importante destacar que a pesar de la falta de recursos y que, bueno, eso yo creo que es un mal terrible que está atravesando la universidad, un momento cuando se habla de la intención de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno de Puerto Rico de desmantelarla por completo. Así que de que no haya recursos para un proyecto como este no es sorprendente, sobre todo en este contexto, aunque es una situación más amplia, ¿no?, histórica. Pero yo creo que vale la pena y es importante insistir en que sí existen unas estructuras que pueden ayudar y que puede contrarrestar un poco a la imagen de dejadez que quizás se ha construido con toda esta atención que la prensa le ha dado a las vistas de la senadora Zoela Boy y de la comisión que se creó en el Senado. Y también yo creo que es importante recalcarlo para crear un clima de confianza y que aquellas personas que son potenciales víctimas, y yo también tengo un poco de problema con la... Sí, pero potenciales objetos de una violencia o agresión sexual, sepan que existen estas estructuras, que estas estructuras están siendo administradas por personas que le dan importancia, que conocen del asunto, que están muy comprometidas, que son compañeros y compañeras, docentes, no docentes y estudiantes. En el caso de Carolina, sé que el tiempo se nos está acabando y hubiese sido interesante, quizás para un próximo programa, hablar de cómo se estructuran estas iniciativas, el espacio que se le da a los estudiantes, a las estudiantes que son pares voluntarios. Así que esto se queda sobre el tintero. Asignatura pendiente. Sí, lamentablemente ya hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a todos y a toda su sintonía y le agradecemos a las compañeras Angélica Torres y Corali León por estar aquí con nosotros.